activo fijo lo va a definir el tipo de uso que va a tener en la organización. Si es un activo para producir, se va a hacer activo fijo. Si es un activo para comercializar, compra y vender, es un capital de trabajo. O sea, la naturaleza del activo depende, para fines de costos y finanzas, depende del uso, la naturaleza del uso. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto que hay punto de equilibrio. El punto de equilibrio nos permite saber el margen a partir del cual el precio y el costo genera un beneficio o un costo negativo o un ingreso positivo. Esos son los aspectos relevantes dentro de lo que hemos visto la clase anterior. Ahora, de acuerdo al sílabus, vamos a presentar en pantalla de acuerdo al sílabus, tenemos el sílabus acá. Parece que no nos hace caso. A ver, aquí está el sílabus. Y tenemos en la semana 10, ¿no? De la semana 9, nos faltaba ver, por eso vimos el día lunes, los costos y gastos de una organización. Por ejemplo, básicamente la diferencia entre costos y gastos es, por ejemplo, ¿no? Si yo en mi hogar tengo, o en mi oficina y en mi empresa, quiero comprar papel para la oficina, entonces, y mis actividades de consultoría me implican que yo tengo que tener el papel para mi actividad de negocio, entonces el papel que yo compre con factura lo puedo incluir como un costo de mi servicio, ¿no? Hay costos directos y costos indirectos. Eso es un costo. Pero si yo compro papel, digamos, para no uso de mis actividades, sino, por ejemplo, quiero personalmente hacer una mudanza, entonces voy a comprar cartones, papel para una mudanza que no es de la empresa, sino para mi uso personal. Me voy a mudar unos equipos de un lugar a otro, ¿no? Si es para mi uso personal, entonces es un gasto. ¿Está bien? O en el caso de una empresa, si hace una, digamos, una mudanza, no es actividad propia del negocio, es algo una a las 500. Entonces, el gasto en cartón y papel que haga para la mudanza va a ser un gasto, porque no está incluido en el producto. Entonces, hay costos fijos y costos variables. Se llama costos fijos los que para hacer la actividad principal del negocio se generan, ¿no? Por ejemplo, costos, la luz, la energía eléctrica. Si yo compro, digamos, insumos, también sería parte del costo fijo. Pero si yo contrato, por ejemplo, actividades de seguridad, ¿no? La seguridad no está incluyéndose en la producción. Entonces sería un costo variable. Ahora, hay costos variables que están atados al volumen de producción. Por ejemplo, las etiquetas, ¿no? Cuanto más produzca, voy a querer comprar más etiquetas. Entonces, mi costo ahí es por cada 1000 etiquetas, me genera tanto, entonces yo no puedo comprar
una etiqueta ni 1000 etiquetas, sino el señor de la imprenta me dice, a partir de 3000 etiquetas le sale este precio, a partir de 6000 le sale este otro precio. Entonces compro de repente 6000, pero lo voy prorrateando en función a mi volumen de producción. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia entre costos y gastos. Ahora, una estructura significa conocer cómo es tus ingresos y tus costos principalmente. Por ejemplo, en una empresa hay costos relacionados a la actividad propia del negocio y costos de actividades que no son propias del negocio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que producir, vamos a poner una empresa que produce cartones, ¿ya? O sea, agarra papel, tiene una máquina que forma en forma de sinusoidal y encima de esa le pone un papel arriba y un papel abajo. Ese producto se llama cartón. ¿Está bien? Entonces, ese cartón, yo para producir necesito comprar cola, necesito comprar papel, ¿no? Y aparte quizá tinta para poner los sellos, si es que, y una máquina que me corte el cartón, lo que se llama troqueladora, ¿no? Entonces, eso es, ahí para la producción yo tengo que tener la máquina, sería activo fijo. Costo variable es la cantidad de cartones que quiera hacer, sería comprar papel, ¿no? Ahora, si mi actividad principal es fabricar cartones, entonces el gerente de finanzas de mi empresa o el contador de mi empresa no es un costo que yo lo atribuya a la producción, es un costo indirecto, ¿no? Lo que atribuye a la producción, sí. Por ejemplo, seguridad no lo puedo atribuir a la producción. Entonces tengo que tener una estructura, clarificar eso. Eso se llama estructura de costos en una empresa industrial. Definir bien qué son los costos atribuidos a la producción y qué son costos atribuidos a otra parte de la actividad del negocio, ¿no? Por ejemplo, el gerente general, su sueldo no está en los costeos de producción, es costo indirecto, ¿no? Los operarios que trabajan en la planta sí es costo atribuido a la producción, ¿no? Entonces hay que identificar bien los costos. Es muy importante. Ustedes bien saben, las mujeres con mayor razón, porque las mujeres tienen esa habilidad de todo, lo miden, lo calculan, que les puede afectar o no. Los costos son muy importantes. ¿Por qué? Porque si no tienes control de tus costos, no sabes si estás perdiendo o ganando. Aparentemente puedes tener plata en el banco, pero si tus deudas no las incluyes, por ejemplo, muchas pymes, pequeñas empresas, no consideran dentro de los costos los gastos del sueldo del dueño, no consideran como gastos, digamos, los alquileres, porque lo tienen en su mismo local, ¿no? Donde vive. Entonces, aparentemente tienen ingresos, pero en el tiempo no están considerando realmente sus costos reales, ¿no? Entonces, es muy importante definir bien sus costos y gastos, la estructura de costos y gastos. Y ya hemos hablado de la clasificación de costos, ¿no? El costo fijo, costo variable, costo directo, indirecto. Es muy importante conocer esto. Ya lo hemos visto. Ahora lo que nos falta es ver un poquito más la aplicación de la ergonomía. Algo hicimos cuando agarramos una botella de alcohol y lo quisimos poner en un vaso más pequeño, ¿no? Lo que hago, perfecto. Ahora, dentro de esta semana 10 que nos toca terminar de ver, digamos, las características, ¿no? Hay un libro que tenemos, el libro del curso, que es bueno conocerlo, ¿no? Ese libro es este de acá, y ese libro tiene un índice que está con, digamos, con enlaces de frente, ¿no? Entonces, si yo voy al índice,
Bueno, en este caso lo abro ya, acá aprieto, lo abro, ya está. Y vamos a ver, bueno, en este caso, vamos de nuevo, ¿eh? Vamos a volver a la página donde está el índice. Entonces, acá en el índice habla de ergonomía, ¿no es cierto? Ergonomía es el capítulo 13 y dentro del capítulo 13 continúa acá, ¿no? El ruido, la temperatura, ¿no? Sistema hombre, máquina y entorno. ¿Se acuerdan los tres elementos que vimos, no? Inclusive lo vimos en un PPT. Pero ahora vamos a ver dentro de esto algunos casos, ¿no? Casos para resolver. Entonces, si ustedes aprietan acá las palabras claves, vamos a apretar palabras claves, automáticamente les da ese enlace, ¿no? Entonces, palabras claves en este capítulo de ergonomía es ergonomía, bienestar, confort, seguridad, proxémica. A ver, delegada, delegada, ¿me escucha? Sí, profesor. Busque la palabra proxémica. ¿Cuál es la Proxémica. diferencia? Espacio de trabajo es el lugar, la estación de trabajo y el ritmo. A ver, ¿qué significa? Sí. Disciplina que estudia la relación espacial entre personas como manifestación social y significante. Así es, tiene que ver con el entorno, ¿no? Por ejemplo, sí. Si ustedes, digamos, comercializan polos, ¿no? La pregunta es, en el norte, ¿qué colores de polos más venderían? En Oriente, ¿qué colores de polos? En Puno, color Huancavelica, que es zona fría, ¿qué colores de polos? ¿No? No a todos, y es el Perú, no a todos les van a vender el mismo color. ¿Por qué? Porque el entorno condiciona los colores, el frío, no sé yo, el calor, la humedad, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con lo que acaba de mencionar la señorita. Entonces, todos esos aspectos tienen que ver con la ergonomía, bienestar, confort, seguridad, espacio de trabajo, desempeño. Vamos a ver este caso. ¿Está bien? Este caso tiene análisis del entorno, ¿no? Es un caso que está resuelto, ¿no? Vamos a ver. Comencemos. A ver, la subdelegada, la delegada Cerrucho, ¿está? Delegada Cerrucho, ¿qué pasó? Darlene. No está. Vamos a ver el delegado fantasma. A ver, Willy Ruiz, ¿estás? Willy. Willy. ¿Qué pasa con Willy? ¿Qué pasa? ¿No me escuchas, Willy? ¿Qué pasa? ¿Estás tomando doble desayuno? A ver, lee el caso. ¿Cómo está, Trome? Lee el caso de acá hasta acá. ¿Está bien? Sí, sí, por favor.
Esa es una norma. Es una norma que define los ruidos, cuando un ruido es fuerte, puede hacer daño y hasta cuánto puede soportar un cerebro que trabaja cercano a un ruido, ¿no? Tipo de ruidos. Sigue. Gracias. Hasta ahí nomás, Willy. Entonces, primero, ¿qué es unas máquinas de calderas, no? Entonces, veamos acá, pongamos acá, pegar. Entonces, vemos y algunas imágenes, ¿no? Entonces, una caldera es esto, ¿no? Esta es una caldera. Una caldera, ¿cuál es la característica? ¿Por qué es muy importante una caldera? Porque hay empresas que necesitan calor para mover su negocio, ¿no? Por ejemplo, una empresa que lava ropa, ¿no? En cantidad. Entonces, yo necesito agua caliente para hacer las lavadoras, pues, ¿no? No son lavadoras chiquitas, son lavadoras gigantes. Entonces, imagínense lo que necesitaría un hervidor o necesitaría un calentador eléctrico o una cocina a gas, sería complicado, ¿no? Entonces, si yo tengo unos volúmenes de necesidad de agua caliente, entonces necesitaré un caldero. Entonces, ¿el caldero cómo funciona? ¿Cuál es la característica de un caldero? El caldero es una especie de una olla, ¿no? Una olla donde entra agua y se calienta el agua y no sale el agua. Lo que sale es el vapor. Ese vapor es lo que produce calor y a través de tubos lo llevan a la zona que se va a usar. Entonces, ese es el uso del vapor de agua. Para algunos procesos se requiere vapor de agua que se caliente, ¿no? Otros requieren líquido, como el caso de las lavadoras, de los centros industriales de lavado, ¿no? Por ejemplo, uno que requiere bastante agua por su proceso es los curtiembres, ¿no? Las que sacan calidad de los cueros, ¿no? La piel de los animales, la vaca, qué sé yo, la oveja, ¿no? Requieren quitarles el pelo y esa piel que queda lo vuelven mediante procesos que requiere bastante agua, requiere cueros, ¿no? Entonces, ahí se emplea agua, ¿no? Entonces, una máquina que es muy útil es esto, pero así como requiere altas temperaturas, entonces requiere motores. Por ejemplo, este motor que está acá es para recircular, para que saque el vapor o el líquido, depende de lo que quieras, ¿no? Para usar el caldero para el proceso. Entonces, esto es muy económico cuando es en volumen, cantidades que se requiere. Sale muy económico. ¿Por qué? Porque se aprovecha grandes cantidades de agua, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ustedes saben que el agua puede ser dura o le llaman pH, ¿no? pH elevado, pH bajo. El pH elevado significa que tiene mayor cantidad de sólidos que se precipitan. Si tiene un pH bajo, que no tiene cantidad de sólidos que se precipitan. Un ejemplo, cuando ustedes tienen un hervidor de su casa y hierven, ¿no aparece el sarro? ¿Sí o no, Gianfranco? Cuando tú ¿te tomas el sarro o te tomas el agua caliente? Agua caliente, profesor. Así es, ¿no? Eso que queda el sarro es porque se ha calentado y tenemos un pH, ¿no? Del agua es un poquito pesada, por eso se llaman agua pesada. Estamos evitando. Aquellos que se toman agua así de frente del caño, están comiéndose, aparte del agua, los minerales, ¿no? Que no es bueno. Entonces, eso es lo que se produce en cantidad si el agua. Entonces, el agua para el caldero tiene que ser previamente analizada. Si es mucho pH, entonces se le trata, ¿no? Con algunos químicos para que se precipite el agua. Algo que se utiliza mucho en ese sentido es, por ejemplo, Sedapal.
tiene grandes pozas en la Tarjea, ¿no? La Tarjea es una zona un poquito alta de Lima y hay unas pozas grandes y lo llenan de agua, ¿no? Y esa agua que es sucia, que viene de los ríos, le echan unos floculantes. Y el floculante es una especie de una arena que lo que hace es, al mezclarse con esa agua que está depositada, hace que todos los sólidos que tenga el agua se precipiten, o sea, y se clarifica el agua en la superficie. Esos sólidos son retirados. Esa es una primera etapa, hacen 2, 3 veces esa agua y después pasan a un proceso ya de floro y cloro, ¿no? El floro y el cloro matan los microorganismos y esa agua ya pasa por varios procesos similares y ya tenemos el agua potable, ¿no? Que es lo que nos llega a los caños. El agua potable es muy usada, ¿no? Pero, como digo, en el caso del Perú no conviene tomarse del caño el agua porque tiene pH elevado, ¿no? ¿Qué más? Las aguas residuales, las aguas que se botan, ¿no? Son aguas que pueden reprocesarse, ya no para consumo, sino para uso de riego de plantas, de jardines. Es el caso de la UNI, ¿no? La UNI tiene su propio centro de, digamos, de uso de aguas residuales, ¿no? Entonces, todo lo que usamos de agua se recopila, ahí tenemos una zona de la facultad, de la UNI, donde se precipita el agua, se le echa algunos floculantes y esa agua ya no es para consumo, sino es para regar los jardines. Entonces, eso es un uso más alternativo, ¿no? De eso trata los procesos, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este caldero, ¿no? Un caldero, es diferente este tipo de caldero. La industria, por ejemplo, que usa bastante caldero es la industria de harina de pescado. Yo he sido gerente en Chimbote y revisaba los proyectos. Yo he sido gerente de una empresa financiera grande y me venían los proyectos para financiar, pues, compras de equipos, plantas, y conozco bastante ese tema. Entonces, las empresas que hacen harina de pescado, lo que hacen es, hay varios tipos de procesamiento, ¿no? Un procesamiento, digamos, tradicional es el pescado, le cortan la cola y la cabeza, y ese pescado que es, lo ponen en una especie de olla que se llama el caldero, pero el caldero es especial, tiene entrada directo, se llama quemado directo. Entonces el caldero comienza a calentarse con el líquido y comienza a salir vapor y lo que queda es la harina de pescado. Y ese vapor lo canalizan porque ese vapor tiene aceites y sale el aceite de pescado. Ustedes saben que el aceite de pescado antiguamente, hace 30 años, se botaba al mar, pero se descubrió hace como 20, 25 años que el aceite tenía, pero mejor dicho, que esa sanguaza que le llamaban, tenía aceite, y se recuperó el aceite, y ese aceite tiene algo especial, que es el omega 3, ¿no? El omega 3, que es muy útil porque nuestro cuerpo necesita dos tipos de grasa que se asimile y grasa que no se asimile, ¿no? Y el que define eso es nuestro hígado. Entonces, hay grasas en exceso que tenemos, que el hígado a veces no lo procesa y aparecen los gorditos, ¿no? Entonces, eso es porque tienen problemas de colesterol elevado. Entonces, volviendo al tema del pescado, para procesar ese pescado con quemado directo,
es un tipo de harina que no tiene mucho precio. Si lo hacemos quemado indirecto, es que el pescado no toma contacto con el fuego, sino calientan indirectamente las paredes internas del horno, del caldero, y es ese calentamiento indirecto que genera el pescado, pues se vuelve harina, y eso es, por eso se usa bastante el caldero en las empresas harineras. En el Perú, aquí hay un caso, cómo funciona, ¿no? Hay muy interesante este sector. Entonces, de eso trata el caso que nos está mencionando, ¿no? Se va a una empresa que tiene calderos, depende de qué empresa es, hay muchas empresas que utilizan, entonces, pero el caldero hace ruido. ¿Por qué? Porque hay bastante energía que se genera, hay motores que funcionan a alto voltaje, y hay que tener, por ejemplo, los que trabajan en calderos tienen que tener casco, hay niveles, porque es una olla a presión, imagínense una olla a presión, ¿no? Si ustedes en su casa tienen su olla a presión, ¿qué quiere decir? Que el calor que se genera dentro de la olla no sale, ¿no? Por ejemplo, los frijoles, cuando tú cocinas en olla a presión, se cocinan rápido. En olla a presión, ¿por qué? Porque el calor que está ahí, como no sale el agua, no sale el vapor, está ahí, ¿no? Entonces, si alguien se atreve a abrir cuando está a alta presión, pues te explota en la cara la tapa, ¿no? Te hace daño. Entonces, igual imagínense el caldero, ¿no? Está en gran cantidad, está cerrado ahí, está cocinando. Entonces, esa es una bomba de tiempo, ¿no? Por eso tiene controles, muchos, hay que supervisar, hay que ver las normas de seguridad, cada cierto tiempo hay que depurar los gases, una serie de controles. Y esas normas son las que menciona nuestro amigo Willy en su lectura. Entonces, vamos a hacer un diagnóstico, ¿no? Para ver si el ruido, cómo se da ese ruido en una visita que se hace a una planta que tiene calderos, ¿no? Calderos como lo que acabamos de ver, ¿no? Este tipo de calderos. ¿Está bien? Entonces, comencemos. El área de la inspección, el área no cuenta con un decibelímetro. A ver, señor Edgar Tejeda, ¿estás? Sí, profesor. A ver, busca qué significa decibelímetro. ¿Está bien? ¿Ya? Es un instrumento de medición del ruido, ¿no es cierto? Decibeles, viene de decibeles, medidas. Ahora averigua hasta cuánto, a ver, ese es te digo, hasta cuánto el oído humano puede soportar decibelímetros, ¿no? A ver, averíguate, ¿está bien? O sea, uno, por ejemplo, los que trabajan en orquestas, por ejemplo, trompetistas, bateristas, tocan guitarra, ¿sí? ¿Ah? ¿Perdón, Willy? Así es, ¿no? Entonces, gracias. Entonces, lo que quiero mencionar es los que trabajan en orquestas tienen problemas con los oídos, porque todo el día están en una zona donde hay bastante ruido, ¿no es cierto? Por eso, algunos, ustedes han visto que se ponen protectores, ¿no? Hay enfermedades que se llaman profesionales. ¿Qué son enfermedades profesionales? Porque tú estás siempre en un lugar donde hay ruido, por ejemplo, entonces tienes problemas después de 20, 30 años de trabajar o 15 en un mismo te malogra los oídos. Hay enfermedades profesionales que son deformación de los dedos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que trabajan bastante con los dedos, amasando, qué sé yo, los panaderos, por ejemplo, tienen problemas. O hay personas que tienen que hacer mucha labor, cargan bastante peso, ¿no? Se malogra la columna o alguna vértebra. Entonces, por eso la ergonomía, ¿no? Es importante porque hay que tratar que el trabajador
como son enfermedades profesionales o laborales, que tengan el menor impacto esas en su labor, ¿no? Para lo cual hay que analizar las tareas. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo el ruido afecta. ¿Está bien? Con el fin de medir la intensidad del ruido se ha generado en el área de Calderas, ante la imposibilidad de realizar una lectura del nivel de ruido. En ese momento se procedió a observar y anotar lo que acontecía durante el recorrido y la estancia en el área de calderas y bombas. Esto es muy importante. Acuérdense cuál es la función del ingeniero industrial. La función del ingeniero industrial es observar y analizar, no criticar. Tú no puedes analizar algo que no conoces, por eso tienes que observar, diagnosticar, ¿no? Y producto de eso, con instrumentos, poder decir, y de acuerdo a las normas, porque hay veces uno no tiene por qué saber todo en la vida, pero sí las normas te indican los criterios a considerar, ¿no? Entonces, ante esta imposibilidad de realizar una lectura, ¿no? Durante una hora de exposición al ruido de calderas y bombas se percibió que presentó molestia en el sistema auditivo, lo cual disminuyó al apartarse las calderas y quedar solo el ruido de las bombas. También se observó y percibió que el enmascaramiento auditivo provocado por el ruido de las calderas es más alto que el ruido provocado por las bombas. Miren, ¿por qué es importante? Entonces, hay que tener el supervisor, porque en calderos no hay mucho personal, hay poco, ¿no? Hay un personal que tiene que ver los controles, eso lo puede hacer lejos en un comando, y hay un personal que tiene que sacar muestras del agua, muestras de datos que necesita, por ejemplo, en fabricación de harina de pescado. Cada ciertas horas hay que sacar una muestra del agua, una muestra de la harina y ver si está cumpliendo, si tiene muchas cenizas, muchas, digamos, humedad, ¿no? Todos esos elementos hay que controlar y para eso hay que sacar muestras periódicamente. Entonces, se tiene que acercar al caldero. Hay otras cosas que mirando nomás el tablero dentro de una oficina de control puedes ver, ¿no? Entonces, todo eso implica que el área no cuenta con un programa de conservación de la audición como lo establecen las normas, por ejemplo, ni tampoco porque están comparando con las normas. Tú no eres especialista, pero como tienes las normas de guía, entonces tú estás con la capacidad como ingeniero de saber si se están cumpliendo esas normas. La última vez que se proporcionó equipo a los trabajadores para proteger los ruidos fue 3 años atrás, y manifiestan que solo lo usan cuando tienen que trabajar junto a la subestación, donde el ruido es más intenso. Por ejemplo, acá hay 2 cosas muy importantes a tener en cuenta. La cultura. Si no se les capacita a los trabajadores para que sean conscientes de la importancia de protegerse, no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, pregunto, Eduardo Said Samaritano, ¿estás? Presente, profesor. A ver, ¿en tu casa están con sandalias todo el día o no? No, algunos se ponen zapatillas. Así es. Es la costumbre. Es difícil porque la nueva pandemia nos debe obligar a cambiar nuestros hábitos. Es difícil. Es difícil. Y así podemos hacer una muestra, algunos que todavía están con zapatos. ¿Sí o no, Marco Joaquín? Hasta acá veo tus zapatotes que están ahí en tu cama. ¿Por qué? Porque los zapatos es un medio de contagio, ¿no? Entonces, eso implica cambios de cultura, ¿no? Cambios de formas. Entonces, cuando uno entra a trabajar, entra a un entorno diferente, tiene que acostumbrarse a protegerse en ese entorno, ¿no? Eso es parte de la formación del ingeniero industrial, contextualizar, analizar, ver normas de referencia y aplicarlas. Y como gerentes o jefes o encargados de determinadas áreas, tienen que ser conscientes que si ustedes no son el ejemplo a cumplir, sus trabajadores no lo van a hacer.
Entiéndame, joven, que lo que estoy hablando es producto de que ustedes en el tiempo van a ser jefes de área, jefes gerentes en su organización. Y tienen que ser conscientes de que el ejemplo, más que lo que digas, es lo que convence. Yo ya soy padre de familia, tengo hijos grandes, y ustedes son jóvenes, pero verán que en su hogar el papá puede decir, o la mamá puede decir, o el tío, ¿no?, que están con ustedes, puede decir, ve, ustedes miran, escucha, pero si al accionar del tío, papá, es consistente entre lo que dice y hace, entonces recién ustedes se convencen. No basta decir. ¿Está bien? Entonces, eso se aplica a las organizaciones, ¿no? Muchas de las empresas tienen sus normas de seguridad, pero algunos dicen, no, esto no me gusta el color, no me gusta, hace mucho calor, no puedo. O sea, imponen sus criterios fuera de lo que son las normas. Hay cosas que a veces es incómodo, pero el ingeniero lo que debe ver es, por eso la ergonomía, ¿cómo puedo hacer más cómodo la estación de trabajo? No significa que le pongas una silla más cómoda o colores bonitos, no. Hay colores también estándar a nivel de empresas, colores de trabajo. Ustedes han visto en la FIS, bueno, no han visto porque todavía no conocen físicamente, pero la mayor parte de los locales institucionales tienen que ser los salones claros. No puedes pintar la pared de un salón de color negro, ¿no?, ni color rojo incandescente, porque eso no te permite tranquilidad visual, no te permite tranquilidad laboral, ¿no? Entonces hay un verde más o menos variado, un crema más o menos, un blanco, ¿no?, color pastel, son colores amigables, ¿no? Por eso en las pizarras lo que más se ha impuesto es el verde claro. Antiguamente eran mayor parte, las pizarras eran de color negro, ¿no? Bien, entonces eso es lo que hay que entender, que existen culturas que a veces son reacias a seguir las buenas normas. Es un ejemplo, ¿no? Dice 3 años, los trabajadores no lo usan porque ya me acostumbré al ruido, dice. Eso no es cierto. Yo les digo en primera persona, no usen audífonos para su celular, ¿no? ¿Por qué? Porque tú subes el volumen, te acostumbras a ese ruido elevado, cuando menos lo piensas, ya ese es tu nuevo límite de auditivo. Y en el tiempo te vuelves sordo. Ustedes están viendo, hay muchos viejitos que andan con sus 2 auditivos y todo. ¿Por qué? Porque de jóvenes no se cuidaron, ¿no? Entonces, el contexto hay veces influye, pero para eso como ingenieros debemos leer las normas. Las normas hay veces son de carácter obligatorio. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción sacó una norma, es que ninguna persona que visite las plantas puede ir sin casco, sin aditamento de seguridad. Entonces, por eso tenemos dificultades en las visitas. Algunos no cumplen con llevar sus zapatos con punta de acero o que sean botines. Las mujeres, no, yo voy a ir con mi faldita, yo voy a ir con mi zapatilla de puntita de color naranja, qué sé yo. No pueden ir. O van con sus pelos así grandes, ¿no? Tienen que recogerse el pelo. Porque ha habido accidentes, señores. No es, a mí no me va a pasar, no es así. Hay que entender que si hay un accidente laboral, escúcheme, si tú pierdes un brazo, hay una indemnización. Si tú pierdes un dedo, hay una indemnización. Hay una escala de indemnización, depende de la parte del cuerpo que pierdas, ¿no?
y el desprestigio que puede ser para la empresa. Entonces, todo está establecido. Que no sepan es otra cosa. Acuérdense lo que he dicho, ¿no? Que no sepas no significa que no exista. Como ingenieros debemos tener capacidad de buscar. Bien, entonces seguimos. A través del estudio provocado por las máquinas, los trabajadores detectan cuando éstas requieren mantenimiento, ¿no es cierto? A través del ruido provocado por las máquinas, por ejemplo, hay un ruidito, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo un carro y hay veces prendo, lo dejo calentando hasta que baja el indicador que ya está caliente, entonces ya lo saco, ¿no? Pero cada número de kilómetros hay que hacer cambios. Yo hay veces digo, no, quiero ahorrarme unos kilómetros más, ¿no? Pero a la larga hay estándares que te da el fabricante. Te dice, cada 20.000 kilómetros tiene que bajar, cambiar aceite, cambiar esto, ver periódicamente la presión de aceite, batería, qué sé yo. No es porque te obligan a hacerlo, sino son las buenas prácticas que el fabricante recomienda para que el equipo tenga una performance que te dure pues 15 años, 10 años, ¿no? Y cuanto más años tiene, el mantenimiento debe ser más intensivo. Y eso es lo que uno debe hacer cuando uno compra una máquina, debe leer los manuales. Entonces, en este caso, los trabajadores también comentaron que siempre están pendientes de las necesidades de mantenimiento. Entonces, digamos, el ruido provocado por las máquinas. Si tú estás acostumbrado a un ruido intenso, vas a poder conocer que las máquinas necesitan mantenimiento por el ruido, si tu oído está malográndose en el tiempo. No, pues. Entonces, pendiente de la necesidad de mantenimiento para que el funcionamiento de las calderas sea el adecuado. Entonces, durante la entrevista realizada a los trabajadores se confirmó que no se realizaban revisiones periódicas en la audición del trabajador y esta ha disminuido en ellos a través de los años, ¿no? Ustedes son jóvenes y como jóvenes hay veces lo tienen todo, ¿no? Que es juventud, buena vista, buena audición, son fuertes, qué sé yo. Pero en el tiempo todo se acaba, señores. Todo se acaba. Y eso, ¿cómo puedes minimizar eso que se acaba, ¿no? Que es la salud, que es la fortaleza, que es la visión, que son los males estomacales, depresión, diabetes, qué sé yo. ¿Cómo lo disminuyes? Haciendo tu mantenimiento. Así como las máquinas necesitan mantenimiento, el ser humano también. Por ejemplo, cuando tú estás con sobrepeso, cada periodo tienes que pesarte, ¿no? Si estás con sobrepeso, preocúpate. Una vez al año, sácate un análisis de sangre, ¿no? De orina, de heces. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, frente a lo que comes, puede tener diferentes respuestas. Porque somos un resultado ¿de qué? De nuestros genes hereditarios. Tú no puedes saber si vas a tener diabetes o no. ¿Ya estás predispuesto o no estás predispuesto? ¿De qué depende de tus genes? Entonces, si tus genes son predispuestos a la diabetes, entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Ignorarlo? No, hacerte chequeo periódicamente, tu alimentación debe ser diferente, qué sé yo. Y de esa forma minimizas el efecto, ¿no? Y eso se ve en la familia, ¿no? Somos 4 hermanos y los 4 hemos tenido el mismo papá, la misma mamá, pero a una determinada edad ya no somos los mismos, ¿no? Tienen enfermedades, tienen presión alta, tienen problemas con la diabetes o están sanos, ¿no? ¿Y qué es el resultado del mantenimiento? Entonces, eso que ustedes como ingenieros, no basta solamente aprender las buenas prácticas para verla en la empresa, que es importante porque ese es el lugar donde se va a hacer, sino también aplicarlas en uno.
¿Cómo uno es eficiente en el trabajo? Planificando. ¿Cómo es uno eficiente en tu clase? Organizando. Para organizar tienes que ver tu salud también, saber qué comes, tienes que hacer ejercicio, tienes que desarrollar todos los temas que hacen que tú seas eficiente, eficaz, ¿no? Productivo, ¿no? Todo lo que hemos visto en procesos, nosotros somos un resultado de un proceso. Si nuestros procesos te alimentas bien, trabajas planificadamente, o te acuestas temprano, te organizas, ¿no? El resultado es que tus procesos salen bien. Pero si haces a último momento, qué sé yo, eres aliancista, todo te sale regular, muchas veces incompleto, ¿no? Entonces, eso se aplica en las organizaciones. Las buenas normas que estamos viendo, es lo que el área de descanso de los trabajadores se encuentra en un área totalmente desprotegida y con exposición directa al ruido. Durante una medición con el decímetro se detectó niveles de 90. Un aspecto que les digo, jóvenes, que nos pasa a ustedes, a mí me pasaba, es, a ver, Jesús Román. Sí. Buenos días, maestro. ¿Cómo estás? ¿Tienes internet en tu casa? Sí. Ya. ¿El router a cuántos metros consideras que está de tu cama? O Está, tu dormitorio, el router. Ya, está, Habla un poquito fuerte, que no te escucho. está en otra habitación aparte. Ya, pero ¿cuánta es la diferencia, pues, de la habitación donde está el router a la habitación donde duermes? ¿Cuántos metros? 7 metros, Ya, 8. ya. ¿Y lo apagan antes de dormir? No. No. Gracias. Eso es un problema tremendo. Las emisiones que da el router, es ondas, que si tú no las apagas y duermes cerca, te afecta. ¿Qué es dormir cerca? Entre 5 a 6 metros. Hay algunos que duermen con el router al costado y amaneces cansado, amaneces que te duele la cabeza, amaneces que has dormido tus 8 horas y amaneces cansado. No te das cuenta que es las radiaciones de las ondas electromagnéticas. Tú sabes que en la noche nadie te llama, no sabes que apagas el router y ya te levantas, listo. Eso es algo que se llama buenas prácticas. No, profesor, ¿cómo voy a estar incomunicado en las horas que duermo? No, pues si estás dormido, ¿qué vas a hacer? Entonces, eso es parte de lo que hay que hacer en la vida, ¿no? Bien. Propuesta de control. Se propone que la empresa adquiera un decibelímetro, ¿no? Para ver los decibeles, para que el responsable del área lleve a cabo lecturas periódicas a fin de que se vaya controlando el nivel de ruido y se conozca el nivel de ruido real que genera cada una de las áreas de trabajo, ¿no? Contar con un programa de conservación de la audición que permita a los trabajadores conocer sobre los efectos del ruido en la salud, capacitación, parece para motivación y capacitación, así como mantener el estricto control de la exposición al ruido, es decir, mantener a los trabajadores expuestos solo el tiempo marcado por la norma. Hay veces es incómodo llevar un protector de oídos, o hay veces es incómodo, digamos yo, cuando salgo temprano, por ejemplo, ¿no? Yo me levanto a las 5, todavía no hay luz, espero que sea 5:30, cerca de las 6 ya hay luz, entonces salgo, ¿no? Cuando lluevo, me pongo mi protector de cabeza, ¿no? Oídos y cabeza, ¿no? Es una especie de un como caparazón que le pone. ¿Por qué?
Porque está probado que cuando hace frío, si tú no te proteges los oídos y la cabeza, te resfrías más rápido. ¿Sí? Entonces, yo me protejo, comienzo a dar vueltas, ya comienzo a calentar y ya me quito el caparazón. ¿Sí? Y está probado. Y cuando uno maneja bicicleta también, ¿no? Hay que protegerse. Hasta que ya comienzas a sudar o estás un poco caluroso, te lo quitas. Ese es un proceso natural, ¿no? A veces es incómodo, te sirve para iniciar. Iguales en las empresas. A veces el protegerte los oídos, porque estás en una zona que hace ruido, es incómodo. Perfecto. Pero tienes que ser consciente que eso es, a la larga es para tu bien, ¿no? Porque ese es sitio de trabajo y tu estación, esa es ergonomía. Buscar que en la estación de trabajo el trabajador tenga protección a su salud. Máquina, hombre y entorno. ¿Está bien? Es muy importante. Vigilar el estado auditivo de los trabajadores mediante exámenes médicos, ¿no? Entonces, uno hay veces tiene capacitación, pero no sabe si está mal, ¿no? Hay veces uno no es consciente de que está mal, ¿no? Sobre todo los sordos. No, yo me pongo un poquito qué sé, una pastilla y ya. No, de repente es algo que se me va a pasar, ¿no? Que no son conscientes. Entonces, sí, periódicamente a los trabajadores se les somete a un control de enfermedades, ¿no? Que pueda tener. Por ejemplo, los mineros que paran en socavones tienen enfermedades respiratorias. Entonces, se les somete a periódicamente y se les da en sus alimentos, por ejemplo, leche. La leche permite un poco que se precipite esos polvos que uno absorbe. Después, una alimentación más fuerte, ¿no? Por eso le llaman desayuno minero, ¿no? Ya comen un montón en el desayuno, prácticamente un almuerzo. ¿Por qué? Porque en zonas frías, altas, se trabaja fuerte temprano, ¿no? Cada contexto hay que conocerlo, señores. Cada trabajador expuesto a niveles de ruido 85 decibeles a más. Aislar con el material adecuado los espacios que son la sala de descanso, ¿no? Imagínense, ustedes se van a su cama a dormir y tienen ahí emisión de radiaciones auditivas, ¿no? Por el celular, por el famoso reuto, ¿no? Y están descansando, no se ve, no se siente, pero se están afectando. La ergonomía tendrá que proponer y diseñar nuevos modelos de máquinas generadoras de vapor. ¿Para qué? Para que produzcan menos ruido. Hay vapor, hay calderos que no hacen mucho ruido. Lógicamente, por ejemplo, hay muchas mangueras, muchos controles, muchas válvulas. Todo eso lo automatizan y por ejemplo, he tenido la oportunidad de viajar a Chincha y bueno, con ustedes no se puede, pero con otras promociones se visita empresas. Y dentro de las visitas que hacemos, fuimos a Chincha a 3 empresas. Takama, después fuimos a una empresa que fabrica papel higiénico sobre la base de pulpa de madera, y otra empresa agroindustrial, ¿no? Que hace pecanas, produce pecanas en cantidad. Y visitamos la empresa de fabricación de papel higiénico, esos papeles que son en rollos grandes, ¿no? También para secarse la mano, qué sé yo. Entonces, ¿qué hacen? La pulpa de la madera, que es, lo traen de Chile, es unos grandes espacios, los despiezan, lo mezclan con agua
y unos aglutinantes y se hacen una sopa, ¿no? Esa sopa la extienden sobre una malla y queda pues un espacio así delgadito y lo pasan por vapor y agua, ¿no? Vapor, retiran el agua y hasta que queda como una especie de una hojita, ¿no? Y esa hojita ya con forma le dan el papel higiénico, ¿no? Entonces, para eso necesitan bastante calderas, ¿no? Agua caliente, vapor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Toda esa unidad de producción, hay un solo trabajador que vigila. Todos los otros trabajadores, que son como 9 adicionales, están en una oficina externa, ¿no? Y todo lo ven, los procesos del caldero y todos los procesos de corte y todo lo ven en una pantalla, ¿no? El agregado del insumo es automático, el procesamiento, todo control. Entonces, todo eso está en una sola zona libre de ruido. Y el único pata que está viendo, sacando las muestras ahí periódicamente en el caldero, en las diferentes partes del proceso, es una sola persona, saca las muestras, pero todo tapado, todo control. ¿Por qué? Porque ya se ha automatizado ese proceso y no hace tanto ruido como los antiguos. Ese es un poco de la ergonomía, ¿no? Cuando uno diseña máquinas, tiene que ponerse en los 3 elementos: la máquina, que lo va a usar el hombre, y cómo va a afectar el entorno. Los 3 elementos. Entonces, análisis del entorno, ¿no? Factores físicos, etapa de reconocimiento. Para la localización del reconocimiento, ¿qué técnicas se aplicarán? Observación directa, ¿no? Encuestas, puede tomarse fotos o hacerse videos hoy en día, ¿no? Marcar con una X el recorrido del reconocimiento. Marcar ubicación y tipo de factor ambiental sensorial. Todo esto que estamos haciendo es parte de la labor del ingeniero industrial en ergonomía. Entonces hay factores, porque yo tengo que tomar la temperatura, la humedad, la iluminación. Es el entorno. Y estoy seguro que en este momento el que menos está haciendo un poco de frío, el que menos tiene ropa abrigada, ¿no? Pero eso no significa que todos deben tener ropa abrigada. Hay algunos que están acostumbrados. Yo, por ejemplo, cuando salgo temprano a hacer ejercicio, hay un gordito que sale con su polito y su short, llueva, haga calor, ese pata no siente el frío, ¿no? Y comienza a dar vuelta con su perro y está ahí, un gordito. ¿Por qué? Porque ese tiene esa característica. No todos reaccionan al clima de la misma forma, ¿no? Hay otros que son más calurosos, otros más friolentos, pero en general es bueno saber la temperatura, saber la humedad. En Lima la humedad es elevada, pues, todo lo que viven en San Miguel, Pueblo Libre, ¿no? Donde yo he vivido, en la mañana ustedes se acercan a la ventana y aparece un humor de humedad, ¿no? En cambio yo vivo ahora en La Molina, en Surco, no ocurre eso, ¿no? Entonces, y estamos en el mismo departamento de Lima, ¿no? Entonces la humedad cambia. Iluminación es muy importante, afecta la iluminación, ¿no? Vibración, factor, ruido, presión. Eso para el caso de los calderos, como hay bastante presión, los soportes donde está el caldero vibran, ¿no? Entonces tienen que tener esos controles, ruido, presión, las calderas, ¿no? Otros factores son producidos, ¿no? Fuente productora, la temperatura, ¿no? Por el caldero, la humedad, por el ambiente, ¿no? Fuente. Caldera número 1, caldera número 2. Entonces, daños a personas, ¿no? Daños. La temperatura, ¿a partir de qué temperatura ya no es conveniente acercarse, ¿no? Entonces hay unos controles ahí que pasan de 100 grados, ya sale un botoncito rojo.
Si está dentro del rango permitido, sale un botoncito verde. Entonces, cuando sale rojo, ahí mismo hay que llamar al controlador para... Son formas que hay de control. Ventilación, iluminación. Por ejemplo, en el caso de esta fábrica de papel higiénico, la ventilación es muy importante. Entonces son grandes techos, bien elevados. Usted dirá, porque las máquinas son grandes, no, pero encima es más grande todavía el techo. ¿Por qué? Porque el ambiente, como usan pulpa, tienen que tener un ambiente bien aireado, ¿no? De iluminación y ventilación. ¿Se debe continuar en la etapa de evaluación? Sí o no. Este es un ejemplo de la etapa de evaluación. Ya si dice sí, entonces se continúa con esto. Si dice no, no se continúa. Muy interesante estas son medidas de control recomendables, ¿no? Como verán, este es un trabajo que hace el ingeniero industrial, ¿no? En el caso de se siguen las buenas normas. Y yo voy a poner acá, por ejemplo, INACAL, ¿no? INACAL. Hay varios ingenieros de la UNI que trabajan en INACAL. Bueno, el encargado de procesos de INACAL, de normas, es Freddy Pince, que es egresado de la FIS y es de la UNI, ¿no? Entonces, INACAL antes era un área dentro de Indecopi. Como ha crecido tanto, ya es un instituto, ¿no? Entonces, es bueno que conozca INACAL. INACAL tiene información, publicaciones. Vamos a ver dónde está mi cuenta. Bueno, normas, uso, caballero. Entonces, Instituto de la Calidad, normas, ¿no? Normas ISO, ver más, acceder a las normas libres de INACAL. Entonces, requisitos, tener que registrarte, ¿no? Y conseguir acceder a las normas libres con usuario y contraseña. ¿No? No me acuerdo cuál es mi tipo de usuario. Personal, DNI. Ya, vamos a ver si es cierto. 10, 8, 8. Yo ya me inscribí, pero no sé dónde están mis. Vamos a ver, JO. Vamos a poner el institucional mejor. A ver si sale rápido. Clave. Confirmar la clave, apellidos. No sé bien. Sí. Celular es obligatorio. Confirmar la clave. Ya está. Entonces ingreso, ¿no? J. Villanueva.
Ya está. Tarea. Delegada, tome nota en el chat, por favor. Está bien, profesor. ¿Ya? Ingresar a INACAL, registrarse, todo esto está grabado, registrarse y conseguir una norma de calidad, norma técnica de calidad de algún producto o servicio que sea de su interés. ¿Está bien? A mí me gusta, por ejemplo, en este momento de calderos, buscará de calderos. Hay veces la norma te la muestran un rato porque te cobran, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué debes hacer? Haces control print y bajas esa pantalla. Control print y eso como imagen lo subes, ¿no? Hay otras que te permiten bajar, entonces lo bajas. ¿Está bien? Usa tu habilidad después, socio. La idea es que busques normas que te interesen. Una nada más te pido, una. No te pido un montón, pero que tú te interese. ¿Está bien? Por ejemplo, hay normas cómo empaquetar, cómo elaborar champú, normas. No te dicen todo el proceso, te dice, mira, el champú tiene que tener tanto composición de tales cosas. ¿Por qué? Te explico. INACAL tiene comités. Esos comités están formados por los representantes de esas empresas. Por ejemplo, el comité de aceites y grasas. Está Fabril, está X empresas, y está a veces de universidades, a veces están de otras empresas relacionadas. Entonces, se reúnen periódicamente y analizan. Por ejemplo, vamos a sacar una norma de aceite, ¿qué se llama aceite de olivo? Ya. En olivo, ¿qué concentración tiene que ser para llamar aceite de olivo? ¿No? ¿Cuáles son las características? Todo eso lo ponen en una norma. Entonces, si tú quieres fabricar aceite de olivo, ya, tienes que seguir la norma. No sé, no me sabía, no, yo soy aliancista, no sé. No puedes decir eso. Es tu obligación averiguar. ¿Está claro? La tarea es ubiquen una norma técnica de su criterio, de su uso, y lo publican en el blog de INACAL. ¿Está claro? Señorita delegada. Sí, profesor. ¿Ya? Aprovechen, el Estado les da un montón de cosas. ¿Está bien? Que no sepas es otra cosa, pero no me digas que no existe, por favor, porque es una ofensa. Ya en la vida, ya no existe, todo está descubierto, no hay nada nuevo bajo el sol. Aquel que diga, no hay profesor, me molesta, porque significa que no has buscado, o que el ignorar significa decir no existe, no es así. Que tú ignores es otra cosa, pero existe, existe. Y si en el Perú existe a nivel mundial, mucho más. Por eso, a partir de este momento vamos a pasar lista. Delegada no me ha dicho nada. Sí, Profesor. usted delegada. ¿Ah? Profesor. Sí. Disculpe, ¿hasta cuándo tenemos para presentar esa tarea? La próxima semana, señorita. ¿Ha visto que yo lo he hecho rápido? Está bien. No es nada Gracias. difícil. ¿No? Háganlo, por favor, no es para darme gusto. Sinceramente, yo lo que quiero, en mis últimos años que estoy acá en la UNI, es más dar que recibir. Y no hay mejor desarrollo de un profesor, en mi caso, que ha trabajado muchos años fuera de la UNI, siempre he estado por horas yo acá, que es enseñarle la experiencia, ¿no? Y la experiencia me dice, tienes que compartir, ya depende de ustedes si lo aprenden. Como todo en la vida, oportunidades va a haber, pero quien las aprovecha son los que las aprovechan, pues. Si te entra por un oído, te sale, bueno, es tu problema, pues. Al final, todo suma, ¿no? Sí. ¿Lo subimos al blog? Al blog, sí, al blog.
Entonces, aprendan que existe esto. Son ingenieros industriales, ustedes ya comienzan esta carrera. ¿No? Saber dónde están las normas es peligroso, ¿no? Porque acaba de ver el caso que las normas tienen que ver con las buenas prácticas. Y tú no puedes, ni yo, ni nadie puede saber de todo, pero las normas te acotan, te dicen, mira, si sigues estas normas, te va a ir bien sobre este proceso. ¿Está claro? Entonces, eso es. Entonces, yo lo que quisiera es mostrar este link. Bueno, primero quiero ingresar a pasar lista, pues también. Entonces voy a dejar de compartir porque hay unos códigos que tengo que poner. Vamos a hacer un break de 5 minutos, delegada. Usted no pide break tampoco, delegada. Se nota que usted está contenta con Castillo, ¿eh? A ver. Ya, voy a pasar lista en 5 minutos, ¿está bien? Hacemos un break. Está bien, profesor. Listo. Somos cremas. En esta segunda parte voy a compartir con ustedes una información muy bonita que ojalá les guste porque, como dije, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan y ustedes van a estar, justo cuando terminan ustedes, yo ya me estoy retirando de la uni, ¿no? Porque en 5 años cumplo 75 años y ya pues la ley dice, chao, eres aliancista, me sacan. Entonces, justo cuando ustedes salen, yo también voy a salir. Entonces, todos vamos a salir a la vez de la UNI. Pero yo salgo y no puedo quedarme en la medida que me contraten como profesor excelente, algo así. En cambio, ustedes es obligación que salgan, ¿no? Y por eso aprendan al máximo todo, ¿no? Una etapa de mi tesis de doctorado que yo he terminado el año pasado, que estoy ya haciendo mi tesis, tengo avance ya fuerte, es la investigación formativa, ¿no? Aplicada en los primeros ciclos. Y en relación a esto, tengo una información que les va a interesar porque aprender a investigar es lo que tienen que aprender ustedes en su desarrollo antes de salir de la UNI. Y he preparado un resumen al respecto que está en el link que voy a ponerles primero en el chat de la clase del día de hoy, pero ahorita lo voy a presentar, ¿está bien? Aquí está el chat. A ver, delegada, confirme si se ve el chat, el link en el chat. Sí se ve, profesor. Listo. Entonces, ese enlace que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora es el siguiente, ¿no? Lo siguiente. Primero tienen acá investigación formativa, todo lo que pueden aprender para investigar, ¿no? Lógicamente es mucho para el primer ciclo, qué sé yo, pero ya cuando estén en el cuarto ciclo todo eso lo deben haber aprendido, ¿no? Ahí, ¿qué es la investigación formativa? Un video, ejercicios, alegoría de la caverna, que lo vimos con ustedes en el taller que hicimos al inicio del ciclo, líneas de investigación, ¿no? Aprendizaje basado en investigación, ¿no? Son temas que es bueno que lo conozcan. No lo voy a tratar en extenso en el curso, porque no es un curso de investigación formativa, pero sí hay cosas que ustedes deben conocer, como, digamos, a veces no es obligatorio, pero es como que diga, a mí nadie me obliga a hacer ejercicio, pero yo sé que si lo hago, me va a servir para mi salud, ¿no? Entonces, lo hago, pues, ¿no? Cosas, yo no te obligo a que te enteres qué es la investigación formativa, pero te sirve. Si te sirve, debes ver. Así como tienes que aprender el inglés, nadie te obliga a que aprendas inglés. Quizá hasta el 7º ciclo ya es una obligación tener intermedio en inglés. Pero cuanto más rápido lo aprendas, mejor, ¿no?
todo eso va sumando a tu concepto de ingeniería industrial, porque el ingeniero no es el que yo soy ingeniero porque me da un título, no. Tienes que tener unas competencias que te da la carrera, pero hay otras que tú las puedes y debes desarrollar. Viajar, conocer otras realidades, conocer varios tipos de empresas, conocer, digamos, idiomas, haber tenido varios ciclos practicando en diferentes empresas. No, hay veces uno no escoge la empresa, pero nunca está de más donde vayas, siempre con un ánimo positivo. En todos sitios se puede aprender. Y a la larga, estas que se llaman habilidades blandas son necesarias. Saberse comunicar, tener una página web, tener un blog, tener buenos resultados en tus estudios. Todo tiene que darse de la mano. No es que sea obligatorio, hay cosas que no son obligatorias, pero que son evidentes. Y son evidentes. En la vida tienen que ustedes entender que la mejor obligación es la que tú consideras más adecuada. No esperes que te digan, como acabo de mencionar, en su hogar, en mi hogar, en todo, la mejor enseñanza es el ejemplo. ¿No? Yo no puedo decir a mis hijos que ya son grandes, ¿no? Pero cuando eran chicos, oye, lávate los dientes, oye, tiende tu cama, oye, no, si yo no tiendo mi cama, si yo no lavo mi ropa, si yo no hago mis cosas, en los hechos, creo que ellos no lo hubieran aprendido, ¿no? Haz tus ejercicios en disciplina, cuídate en tu alimentación. Si uno no lo hace, como digo, en los hechos es la mejor forma de enseñar. Y ustedes también como ingenieros, en sus empresas, en la acción, están demostrando que están dando, que están haciendo. No pueden decir, ¿no? Voy a hacer, he leído un libro y como es el libro lo repito. Y en el libro puede decir muchas cosas, pero tengo que contextualizarlo, ¿no? Es lo que yo estoy haciendo con mi tesis. Quiero mejorar la investigación formativa, la física, lo primero, pero no basta, tengo que entender, conocer, hacer una investigación, que es lo que estoy haciendo. No se puede solamente declarativamente decir, ¿no? Esa es parte de la investigación, es el comprobar, diagnosticar, y hay métodos para hacerlo. Conocer, eso es parte de su formación. Insisto, aunque caiga pesado, si tú me dices que no sabías, que no sabes, que soy aliancista, ya eso es. Que tú ignores no significa que no exista, joven. ¿Entiende? Ya existe, todo existe, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿entienden? Más hoy en día, ¿no? Con un solo link, mire todo lo que te he dado. ¿No? Y podemos buscar, hacer un montón de cosas. Y eso no es nada, hay muchas cosas más. Pero eso, sean ordenados, sean proactivos, organícense, manejen sus tiempos, planifiquen. Profesor, mucho trabajo, es parte de la vida. Yo sé que cuando estabas en el colegio o en la academia no era tan difícil y eso va a ir parte de tu formación, ¿no? Es como cuando a mí me ha pasado, ¿no? Cuando uno se casa, yo pues conocí a mi señora, que es ahora muy bonita y todo lo demás, y ya voy a vivir, y la novedad fue pues, le digo a mi madre, me voy a casar, ¿no? Mi papá había fallecido hace varios años. Entonces, ya muy bien. Y yo había comprado, pues, bueno, tenía como usaba en la casa, todo pues tenía ahí, ¿no? Y me dijo, cuando te cases, así me dijo, todo lo que es tuyo es lo único que te vas a llevar. Y casi no tenía nada mío. Entonces,
no es que mi mamá sea egoísta, que no quiera compartir, no, pero es parte de la enseñanza. Tú valoras lo que te cuesta. No puedes valorar lo que no te cuesta. Entonces, pensando eso, dije, ya no, espero unos años antes de casar, ¿no? Compré cosas, compré un terreno, comencé a construir, ya, una vez que ya tenía terminado el primer piso, ya me casé. Pero el casarse es un matrimonio, es compartir con una persona todo el día, ¿no? Entonces, hay cosas que no te gustan de la persona, pero tienes que aceptarlo. Y esa persona también hay cosas que no te gustan de ti, porque hay cosas que no muestras cuando estás enamorado. Igual es con la otra persona. Ese es proceso de conocerse, y es ahí donde uno se desarrolla como persona, ¿no? Debes aprender. Cuando vienen los hijos, aprendes que ya no todo hay que ser egoísta, hay que compartir. Con los hijos se comparte. Uno aprende en la acción, ¿no? Entonces, lo que yo veía solamente el matrimonio, algo bonito, pero la realidad es hay hijos, sucede con sus padres igual, es un nuevo ser que uno trae y tiene que querer y sacrificarse, ¿no? Es parte de la vida. Igual es en las organizaciones. Ustedes han entrado a la FIS, no es fácil, es como un matrimonio. Durante 5 años tienes que aceptar normas, tienes que tener horarios, hay cosas que no te gustan, pero tienes que aprenderlas. Hay cosas que sí te gustan, le dedicas más tiempo. Es todo un proceso. Igual cuando entres a trabajar a otra área, a otra empresa, igual va a ser conocer personas, ¿no? Lo importante es que siempre, donde vayas con una actitud proactiva, optimista, y si no sabes, pregunta. Si no conoces, pregunta, pero no puedes decir no sé porque no sabía. Justificar cosas injustificables. Perdí esta oportunidad porque no sabía inglés. Perdí esta oportunidad porque no me avisaron. Siempre echando la culpa a un tercero o a una inacción. No. La vida es eso, la vida es preguntar y hacer y prepararse, porque las oportunidades para ustedes y para mí siempre ha sido así. Las oportunidades siempre van a venir, más si son inteligentes, si son proactivos, si son cremas. Siempre van a venir. El problema no es que vengan, porque sabemos que van a venir. El problema es que estés preparado para sacarle provecho. Si hay oportunidades que dice que tienes que aprender inglés y sabes inglés, las aprovechas. Si hay oportunidades que tienes que tener promedio ponderado un poquito bueno, los aprovechas. Siempre va a haber oportunidades. Siempre. El problema no es que vengan las oportunidades, que estés preparado para sacarle provecho. Esa es la diferencia. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta, delegada, sobre el tema de la ergonomía aplicada y lo de INACAL? Profesor. Sí, señorita. Disculpe, respecto a la tercera práctica, que es la próxima semana, ¿vendrán solo los temas de costo y ergonomía? Buena pregunta. Se nota que su enamorado le ha llamado por teléfono. A ver. La práctica va a ser el próximo jueves, ¿no? Sí, profesor. Ya. Va a venir sobre... perdón, estoy confundido acá. Acá. Semana. Ya. Va a venir semana 9... 9 y 10. 9 y 10. Que es la semana 9 y 10. ¿Ya? Y principalmente va a ser, por ejemplo, un caso, ¿no? Como hemos visto, siempre hay un caso y algunas cosas de teoría, ¿no? Lo ideal es llegar hasta calidad, pero ya no me va a alcanzar, claro. Calidad es lo que vemos el lunes. Un tema muy bonito de calidad. Normas, estándares. Algo de INACAL van a ver ustedes en calidad ahí. Pero, por ejemplo,
el mejor trabajo que presenten el día lunes en el blog, voy a de ahí sacar un caso, ¿no? De alguna norma técnica. O de repente yo la pongo pues en acá. Pero la idea es, ergonomía abarca mucho. Tienes el hombre, la máquina, tienes el entorno. Hemos visto muchos casos, y en el libro hay casos resueltos, hay casos propuestos. De repente uno de esos casos puedo sacar. Lo que me interesa más que es que si me has entendido qué es la función del ingeniero industrial aplicar la ergonomía, eso es muy importante. Lo que acabamos de ver con el caldero. Nadie les obliga a que sean expertos en calderos, pero existen normas para manejar calderos. Entonces, tú haces un diagnóstico y dices, esta organización, contrastado con lo que dice la norma, ¿lo está siguiendo o no está siguiendo? Para lo cual hay que hacer una encuesta, una entrevista, un video, qué sé yo. Tú no eres experto en calderos, pero quieres saber si las estaciones de trabajo donde están los calderos se están llevando a cabo. Y la norma te dice qué se está llevando a cabo, a qué niveles. Te decimos que los decibeles no les hace daño el ruido o no les hace daño el ruido. Eso es importante y ese es el objetivo en el caso. El otro tema es de costos y, es de economía, costos, ¿no? Costos. Les he explicado, les puedo dar una tablita en Excel o de repente un caso de costos, ¿no? O que me pongan ejemplos de lo que hemos mencionado ayer, ¿no? No sé si con eso aclaro, delegada, su pregunta. Sí, profesor, gracias. Ya. Entonces, yo termino el día de hoy, a más tardar mañana, ya debe estar en el sistema porque me piden que suba las preguntas en la forma antigua. O sea, yo he tratado de modernizar, tengo todo sistematizado, pero no todos trabajan así, pues. Entonces, tengo que volver al sistema antiguo para algunas cosas, para subirlo al ORCE. Bien, que tenga un bonito día, por favor cuídense. Ya hemos dicho que no hay que ser muy liberales, todavía la situación no está buena. Se ha encontrado en Arequipa ayer un caso del contagio tipo lo que está sucediendo en la India, y por eso Arequipa está subiendo en contagios. Hay que cuidarse, hay que evitar. Jóvenes no les va a pasar nada a ustedes, normalmente, ¿no? El problema es que sean medios de contagio a sus seres queridos. ¿Está bien? Y eso hay que evitar. Bien, que tengan un bonito día y somos cremas. Gracias. Gracias, profesor. Cuídese. Gracias, profesor. Nos vemos, socio. Gracias, profesor. Gracias, profe, cuídese. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias. Nos vemos.